Si el diablo está destruido, ¿cómo es que dice la Biblia que anda como león rugiente? Cada vez que enseño lo que sucedió con el diablo en la cruz, cuando hablo de la destrucción del diablo, casi siempre viene el argumento de parte de muchos hermanos, especialmente los que apoyan ministerios de liberación, guerra espiritual y cosas así. Este argumento surge usando 1 de Pedro capítulo 5 verso 8. Hoy voy a explicar todo esto en detalles. Si está listo, ya comenzamos. Todos los temas que tocamos en este canal provienen del material que hemos usado por años en Latinoamérica. Y usted lo puede obtener en forma de cursos, en video, con libros, en las ramas de teología, liderazgo y vida cristiana, en nuestra comunidad virtual. Toda la información en la descripción debajo. Doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra América Latina, listos para el estudio bíblico. Y hoy vamos a hablar sobre la destrucción del diablo y algunos textos que presentan una aparente contradicción, aunque en la Biblia no hay contradicciones. Pero vamos a explicar bien los textos bíblicos. Si usted no lo ha hecho, recuerde descargar la guía de estudio, que es gratis. Aquí está el enlace en la descripción. Y si no se ha suscrito al canal, hágalo. Es la manera en que estamos conectados y usted recibe notificaciones cuando subimos videos nuevos, cuando tenemos alguna sesión en vivo y algún material que estamos compartiendo con usted o algo así. Suscríbase y recuerde presionar la campanita para que le lleguen notificaciones. ¿Sí? Entrando al tema, ¿está el diablo activo? Y si está activo, ¿cómo está activo? ¿León rugiente o diablo derrotado? ¿Sí? Si el diablo está destruido, ¿cómo es que dice la Biblia que anda como león rugiente? ¿Cómo podemos ver todos estos textos a la luz de una buena interpretación y entender lo que el Señor nos está diciendo? Y para aclarar todo esto, yo voy a ir paso por paso en esta hora y vamos a establecer primero qué fue lo que sucedió con el diablo en la cruz. Usted tiene que entender bien qué es lo que sucedió en la cruz. Y luego vamos a ver los textos difíciles dentro del contexto bíblico y también entendiendo el estilo literario, especialmente de Pablo y de Pedro. Para comenzar, vamos a ir a lo que sucedió en la cruz. Y para entender lo que sucedió en la cruz, el primer texto que yo quiero notar en esta hora es Hebreos capítulo 2, verso 14. Y dice Hebreos 2:14: de la misma manera que los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Así lo dice el texto exactamente. Y si no estoy mal, creo que acabo de citarlo en la Reina Valera 1960. ¿Sí? Ahora, verso 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, hablando de Jesucristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Destruir, la palabra destruir ahí se puede traducir como rendir algo sin poder. En inglés sería render powerless, rendirlo sin poder, quiere decir, le ha sido quitado todo el poder. Eso es destrucción, no es aniquilación, porque recuerde esto, que el espíritu no es aniquilado, no deja de existir. Y eso es un principio que tenemos que tener siempre presente. Y yo nunca he hablado de aniquilación. Hay gente que enseña eso. Yo no creo en eso. Yo creo que el diablo ha sido destruido en el contexto de lo que dice el texto bíblico. Quiere decir que sus poderes han sido atados. Si usted viene conmigo, y bien claro dice el texto aquí, dicho sea de paso,
por medio de su muerte. Dice, para destruir por medio de su muerte. Fue en la muerte de Cristo donde el diablo es destruido. No es que Jesús fue a pelear después con él por 3 días al infierno, como algunas personas enseñan. De hecho, yo tengo un video que hice hace poco acá sobre lo que sucedió con Jesús en esos 3 días entre su muerte y su resurrección. No es así. Él no tuvo que ir él no descendió, como dice el credo antiguo, el credo de los apóstoles, a los infiernos. Ya aclaramos lo que es el Hades y lo que es el seno de Abraham y lo que es el lugar de castigo y todo eso, y cómo llevó cautiva la cautividad. Todo eso está ahí en ese video. Usted lo puede ver después. Sino que fue en su muerte. En su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Eso hay que tenerlo bien presente porque es en la muerte de Cristo. Fíjese que es en la muerte de Cristo donde nosotros podemos ser reconciliados con Él. Es en su muerte donde Él pagó el precio completo por el pecado. ¿Me está siguiendo? Ahora, vamos a más textos porque yo quiero dejar probado esto primero, dejar esto bien establecido y entonces después podemos ir a explicar lo que es Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, dentro del contexto, y explicar otros textos donde Pablo mismo habla del diablo o de Satanás y alguna actividad que tenga ahora después de la cruz. Eso va a quedar todo aclarado hoy. Venga a Colosenses conmigo, Colosenses, y en Colosenses, y hoy estoy yo enseñando directamente de mi Biblia acá, no lo traigo escrito o preescrito en la computadora ni nada así. Me gusta a veces enseñar directamente del libro en papel y de hecho puedo fluir mucho mejor, pienso a veces. Colosenses capítulo verso 15 dice aquí: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, donde dice en la cruz. Dice que en la cruz Jesús exhibió públicamente a los principados y a las potestades y dice que triunfó sobre ellos. Todo esto sucedió ¿dónde? En la cruz. Fue en la cruz donde sucedió. ¿Sí? Si vienes conmigo a Juan, venga conmigo a Primera de Juan, capítulo 3, dice el verso 8, Juan 3:8. Dice, el que practica pecado, el pecado es del diablo. Ahí Juan menciona cierta operación del diablo. Después la vamos a entenderla en contexto. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo del Hombre. Esta fue la razón por la que vino Jesús. Y esta es una de las razones por las cuales Jesús vino. Una de las razones es, y la principal es para acabar con el pecado, para ser ofrecido como sacrificio perfecto, ¿sí? Y pagar la demanda del pecado. Y por medio de eso, hacer posible que nosotros seamos justificados en Él. Ahora, también Jesús vino, y una de las cosas a las cuales vino fue dice el texto aquí, deshacer las obras del diablo. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La pregunta que yo le hago a usted hoy y que yo siempre hago es, si Jesús vino a deshacer las obras del diablo, la pregunta es, ¿habrá podido completar ese trabajo? ¿Habrá podido completar esa misión de deshacer las obras del diablo? ¿O no pudo? Quiere decir que vino a hacer algo y no pudo completarlo y tú ahora lo tienes que completar por medio de la guerra espiritual, por medio de los ministerios de liberación, por medio de todas estas cosas. En otras palabras, eres tú quien le va a ganar al diablo, eres tú quien va a tener el trofeo de haberle ganado al diablo, no Jesús. Claro que eso no tiene sentido. La Biblia dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Pudo Jesús deshacer las obras del diablo en su venida y en su muerte? Claro que sí. Claro que sí, eso es un trabajo ya hecho. Si usted se viene a Juan, usted se da cuenta en Juan, el Evangelio histórico de Juan, capítulo 12, dice el verso 31, ahora es el juicio de este mundo. Esto es Jesús haciendo una predicción de lo que iba a suceder en ese momento, en ese tiempo, en esa venida.
Sí. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Quiere decir que el diablo está destruido, ha sido exhibido públicamente, ha sido echado fuera, sus obras han sido deshechas. Y es interesante aquí que el texto dice, ahora es el juicio de este mundo. Usted dice, hermano, pero el juicio no es en el día final, el juicio del gran trono blanco. En el juicio final viene la condenación de todo lo que fue ya juzgado antes. Jesús en su venida juzgó. ¿Me está siguiendo? Si usted se da cuenta, aquí en el capítulo 16 de Juan, dice el verso 16, el verso 11, dice... Vamos al 10, vamos al 8. Dice, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¡Wow! Dice Jesús aquí que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Cuándo lo dijo? Amados, hace 2000 años. Eso sucedió hace 2000 años. Quiere decir que la destrucción del diablo, haciendo énfasis de nuevo en Hebreos 2:14, de la manera que los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesucristo, Él también participó lo mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Claramente, el diablo, en la muerte de Cristo, el diablo fue destruido. Dígalo conmigo, el diablo fue destruido, fue vencido, fue exhibido. Y si yo me voy un poco más a la escatología, fue atado. Si me voy ahí al capítulo 20 de Apocalipsis, yo no voy a entrar en eso hoy. Yo le recomiendo el estudio sobre el milenio, donde yo hablo de la atadura del diablo y cómo no puede ejercer poder sobre los reinos de este mundo, como lo hacía antes. Jesús dijo, toda potestad me es dada. Jesús recibió potestad completa sobre todos los reinos de este mundo. El diablo no puede ejercer, y esa es la razón, amados. Y muchos teólogos están de acuerdo en esto. Esa es la razón por la cual el evangelio ha podido ser predicado ya por 2000 años en las naciones. Es la razón por la cual la causa del evangelio puede ir adelante, porque él no tiene el control. Satanás no tiene el control que tenía sobre las naciones y los reyes como lo tenía antes de la cruz. Allá vemos en Daniel la lucha y vemos al príncipe de Persia y vemos esos demonios, ese espíritu que tiene poder sobre naciones para controlar naciones y reyes. Ese no es el caso. Hay maldad en el mundo, hay maldad en las naciones, hay guerras, hay pecado. Sí, todo eso está presente, pero el diablo no tiene la potestad que tenía antes de que Cristo fuera a la cruz. Eso yo lo explico en varios estudios bíblicos. Usted puede encontrar aquí en el canal varios estudios bíblicos donde yo hablo de esto en detalles. Yo hablo del príncipe de este siglo y por ahí hay un estudio bíblico y hablo de, como le dije anteriormente, el estudio del milenio. Ahí hablo de lo que sucedió. Hay varios estudios. No recuerdo ahora los títulos de todos, pero hay varios. Ahora escuche bien esto. Teniendo eso en cuenta, entonces viene la pregunta que siempre me hacen. Esta es la objeción. Este es el argumento. Hermano Pérez, usted dice que el diablo fue destruido. ¿Y cómo entonces dice la Biblia en 1 de Pedro 5:8 que anda como león rugiente? Ahora, escuche bien. Evidentemente, 1 de Pedro capítulo 5 verso 8 pesa mucho más que todos los textos que yo acabo de mencionar. Pero no vamos a poner textos contra textos. Que usted usa un texto y yo uso otro para ir a la contra, y yo uso uno y usted usa otro para la cosa. Porque hay una armonía en los textos bíblicos y no hay contradicción. Entonces, vamos a entender qué es lo que está diciendo Pedro en el contexto bíblico. Vamos a ver exactamente qué es lo que dice el texto. Y se lo voy a probar en varios puntos. Primero, vamos a leer 1 de Pedro capítulo 5 verso 8. Dice, sed sobrios y velad. Y lo voy a abrir acá
Permíteme un segundito, lo voy a abrir aquí en la Reina Valera, porque quiero de una vez tener a la mano aquí el contexto. Sí, 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ahí está claramente de quién está hablando, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjese, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Vamos a entender el texto. Primero, yo nunca dije que el diablo estaba aniquilado. Yo no predico aniquilación. Hay algunas personas allá afuera que enseñan eso. Yo no creo eso. El espíritu no desaparece. Está siguiendo acá. La Biblia dice que fue destruido. Destruido no es aniquilado. Fue avergonzado, fue exhibido públicamente, fue atado, fue echado fuera, pero no aniquilado. Quiere decir que hay una operación del diablo, pero tenemos que entender esa operación en el contexto bíblico, tomando en cuenta los otros textos que establecen lo que Cristo hizo ya en la cruz. Ahora vamos a ver el contexto de 1 de Pedro 5:8. Vamos al texto. El verso 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, cuando usted lee el contexto, usted se da cuenta de varios problemas que Pedro está enfrentando en la epístola, ¿sí? Dice verso 4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Pedro está hablándole a los creyentes sobre la humildad. Comienza hablando del ministerio, está hablando de los ancianos, está hablando de cuidar la grey de Dios, en otras palabras, el pastorado, y aquí habla de la humildad. Dice: porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Quiere decir que Pedro está hablando de orgullo, está hablando de lo contrario, que es humildad. Orgullo, soberbia, esas son obras de la carne. Tome nota en eso, son obras de la carne. Verso 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Fíjese lo que está diciendo Pedro. Está tratando con el carácter de los creyentes, que se humillen. Luego dice el verso 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro está hablando ahí de la ansiedad. Está hablando de la humildad. Está hablando de la ansiedad. Está hablando de humildad. Está hablando de ansiedad. Está hablando de aflicciones. Y luego dice, vamos a leerlo corrido. Verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primero, ¿cómo puedes tú ser sobrio y velar? Tú eres sobrio y velas echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Tú eres sobrio y velas siendo humilde, para que luego el Señor te levante, no siendo soberbio. Entonces Pedro te está dando aquí, no te está hablando de guerra espiritual, no te está hablando de entrar en sesiones de exorcismo y de guerra espiritual y cosas de esas. No, está hablando del carácter del creyente. No, venga conmigo porque hay mucho más aquí. Dice aquí, vamos otra vez al texto y vamos a seguir leyendo lo corrido. Sí. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. ¿Cómo lo resistes? ¿Haciendo guerra espiritual? No, estando firme en la fe. ¿Y cómo estás tú firme en la fe? Amado, esto mismo es lo que el mensaje, este mismo es el mensaje que aparece en el capítulo 6 de Efesios, que muchos lo usan para apoyar la guerra espiritual. Yo tengo un video aquí donde hablo de la falsa guerra espiritual y hablo exactamente de lo que está diciendo Efesios capítulo 6. ¿Cómo permanecer en la fe? ¿Cómo
afirmarnos en la fe por medio del crecimiento en su palabra, porque ese es el mensaje que vimos ahí en Efesios 6. Sí, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, venga conmigo. ¿Cómo resistes la operación del diablo, que ya está destruido? Pero ¿cómo resistes la operación del diablo ahora después de la cruz? Estando firme en la fe, echando toda tu ansiedad sobre el Señor, permaneciendo humilde. ¿Por qué razón? Porque los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En otras palabras, que estamos aquí enfrentando padecimientos. Y fíjese lo que está diciendo Pedro. Está hablando del carácter para enfrentar la ansiedad. Yo tengo una serie completa sobre la ansiedad. Yo tengo un libro escrito sobre la ansiedad. Se llama Matando a los Dragones. Y una serie de varios libros, son 5 libros más, sobre la ansiedad. Y una serie de videos sobre la ansiedad. Porque esto es muy importante, amados. Y la manifestación de esto es mucho mayor hoy en día, con toda la tecnología y todas las distracciones que hay. Pero el texto aquí, el contexto te está diciendo cómo tú enfrentas, eres sobrio, velas, porque el diablo anda como león rugiente. Ahora, vamos a ver exactamente qué es lo que quiere decir esto. Pero bueno, aquí vimos algo, que es esto, resistiendo, firmes en la fe, ¿por medio de qué? Soportando los padecimientos. No haciendo guerra espiritual, no reprendiendo fantasmas en el aire, sino permaneciendo en fe en medio de los padecimientos. ¿Y por dónde vienen los padecimientos? Amados, esta es la operación del diablo que entró en el mundo desde el principio. Si usted se va ahí a Génesis y usted se da cuenta cómo el engaño del diablo produjo el pecado en la raza humana, como Eva fue engañada y Adán fue engañado, y por ahí entró el pecado, y como dice Romanos, y por el pecado la muerte. Dice Romanos que entró por un hombre y por el pecado la muerte. Ahora, venga conmigo el número 3 y vamos a ir para allá despacito. Vamos al número 3. Entendiendo el lenguaje literario de Pedro y de Pablo. ¿Sí? El lenguaje literario. Pedro, al igual que Pablo, tienen un estilo para decir las cosas. Y cuando hablan del diablo, no necesariamente están hablando de un espíritu que está activo y presente de la manera en que muchos creyentes hoy en día lo enseñan. Porque si usted los escucha, usted piensa que el diablo es omnipresente. Porque hay un hermanito acá diciendo, oiga, que el diablo vino y me puso un pensamiento. Y otro allá diciendo que a la vez el diablo le puso un pensamiento. Y en Brasil el diablo está poniendo un pensamiento a uno. Y acá en la Ciudad de México el diablo le está poniendo un pensamiento a otro al mismo tiempo. Y entonces los hermanos piensan que continuamente están recibiendo cosas en su mente de que el diablo les está poniendo, le está hablando, le está haciendo ataques a su mente. Como si el diablo fuera omnipresente, como si pudiera estar en todos los lugares a la vez. Y eso es un atributo que solamente lo tiene Dios. ¿Me está siguiendo acá? El diablo fue un ángel creado por Dios. Y una de las cosas más terribles es que tú ves hoy en día que la gente pone al diablo como si fuera un contrincante de Dios. Como que si los dos, y esto es un error doctrinal que se llama dualismo, como una lucha entre el bien y el mal donde Dios y el diablo son contrincantes. Y eso no es bíblico, para nada. Dios es soberano y tiene poder sobre todas las criaturas y las controla conforme al antojo de su voluntad. ¿Me está siguiendo acá? A todo lo creado, Él lo mueve como Él quiere, porque Dios es todopoderoso y soberano, incluyendo al diablo. Dice ahí Isaías, yo he creado al destruidor para destruir. Con algún propósito Dios lo hizo. No vamos a entrar en eso ahora, pero ahí está en soberanía. Ahora, si usted se da cuenta, hablando del lenguaje literario, si usted se da cuenta que Pablo dice ahí en 2 de Corintios 12:7, dice, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pablo está hablando del aguijón en su carne. Y Pablo dice que el aguijón en su carne es un mensajero de Satanás que lo abofetee. Dice, para que lo abofetee.
para que no se enaltezca sobremanera. No, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que había un demonio que venía a darle cachetadas, como dicen acá en algunos países, o darle, no sé cómo decía, allá dicen en otros países, galletas, o darle con la mano una palmada en la cara? Sí, bofetadas, me están diciendo acá. Bofetadas. ¿Usted cree que literalmente había un demonio que venía a darle bofetadas a Pablo? Le daba cachetadas, le daba bofetadas cuando Pablo se enaltecía a causa de las muchas revelaciones. No, para nada. De hecho, esto no se trata de un demonio. El aguijón de Pablo no se trata de ningún demonio. Se trata de un padecimiento con una debilidad, y eso yo lo enseño ahí en el aguijón de Pablo. Yo creo que hice un estudio y por ahí está en el canal, donde creo que el título es ¿Cuál era el aguijón de Pablo? Algo así. Entonces, literalmente, el mensajero de Satanás esto es lo que nosotros conocemos como estilo literario. Es un estilo poético. ¿Por qué un mensajero de Satanás? Porque las cosas malas vienen de ahí. Desde el principio, en el Génesis, cuando Satanás introduce la maldad en la raza humana, engañando a Adán y Eva. Ahí entra Satanás en operación en la raza humana. Y ahí entra la maldad de Satanás, la maldad que todavía está presente. ¿Por qué? Porque el pecado que vino como resultado de eso permanece todavía presente operando en los hijos de desobediencia, como dice el texto. Ahora, entonces, dejamos claro que hay un estilo literario en esto. ¿Usted cree que mire, amados, le voy a decir algo. Esta es la riqueza literaria de la Biblia. Porque la Biblia es un libro que es verdad y nos da principios de verdad y lecciones de verdad y profecía verdadera y eventos verdaderos, pero escrito en un lenguaje que tiene estilo. Un estilo literario. Hay un lenguaje poético en los profetas, por ejemplo. Hay una literatura apocalíptica que está llena de visiones, sueños, bestias, animales, símbolos. Y los eventos que aparecen en la literatura apocalíptica son verdaderos, son históricos, son verdaderos. Sin embargo, el lenguaje usado es un lenguaje poético, un lenguaje figurado, y eso lo tenemos que entender. En ese contexto, Pablo dice, escuche bien esto, en ese contexto, Pablo dice, un mensajero de Satanás que me bofetee, en otras palabras, algo que viene del mal, que viene a recordarme mi debilidad. Y de esa misma manera Pedro dice allá que anda como león rugiente. Usted no me va a decir a mí que el diablo se transforma en un león literalmente y que anda rugiendo como los leones que están en el zoológico. Dicho sea de paso, el león en el zoológico puede rugir todo lo que quiera, pero está atado. Usted va al zoológico, ahí está el león, pero está atado. Está rugiendo, pero está atado. ¿Me está siguiendo acá? Puede rugir el león, pero está atado. Una cosa no quita la otra. Que el león ruja no quiere decir que no haya sido avergonzado públicamente, que no haya sido destruido, que no haya sido vencido completamente. ¿Me está siguiendo acá? Que no haya sido echado fuera. ¿Fuera de qué? Eso lo explico en detalle por ahí en otros estudios. Vamos a continuar. Evidentemente Pablo usa un lenguaje figurado como lo usa Pedro. ¿Por qué? Primero, porque el diablo no es omnipresente. No puede estar hablando al oído a un hermano en Brasil y a otro hermano en Colombia a la misma vez. Eso no es posible. Entonces, quítese la idea esa de que están los hermanos haciendo liberación y que múltiples gente están siendo dominados o están recibiendo mensajes del diablo y que les habla a sus mentes y que los está tentando. La tentación viene de la carne, hermanito. La Biblia nos dice claramente de dónde viene la tentación. La concupiscencia de la carne. Ya eso yo lo he enseñado sistemáticamente en otros estudios. ¿Sí? Número 2. Tentaciones, malos pensamientos, desánimo. Cosas que se ligan al diablo. Porque todas estas cosas entraron por la operación, como dije anteriormente, del diablo cuando fue introducido el pecado al mundo.
por un hombre. Esto sucedió desde el Edén. Mire bien esto. Cuando Pablo dice, vamos un poquito más al lenguaje literario. Cuando Pablo dice, no os tiente Satanás. Fíjese, si usted viene conmigo, voy a buscar el texto rapidito aquí. Primera de Corintios capítulo 7. Pablo no está diciendo que Satanás va a venir personalmente a tentarte, porque él nunca tuvo ese atributo de venir a estar tentando a los miles y miles y millones de cristianos que existen en la tierra a la misma vez. ¿Me está siguiendo acá? Alguna gente hasta se da mucha importancia en decir que el diablo personalmente viene a luchar con ellos, como si ellos estuvieran a la altura del arcángel Miguel. No, es que tuve una pelea con el diablo anoche. Allá salió uno diciendo, la noche entera me la pasé peleando con Satanás en persona. Qué importante eres. Estás a la altura de Miguel, ¿no? Que es uno de los arcángeles asignados a ese tipo de cosas. Primera de Corintios, capítulo 7. Usted viene conmigo acá. Pablo está hablando del matrimonio. Y dice el verso 5, no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Dice, para ocuparos sosegadamente de la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra, que dice, incontinencia. ¿Qué cosa es incontinencia? Esta cuestión tiene que ver con la carne. Pero Pablo otra vez usa el lenguaje, ese estilo literario, para que no os tiente Satanás. No es que Satanás venga a tentarte en persona, amado, porque ya en tu carne está todo lo que necesitas para ser tentado. ¿Me está oyendo acá? Pablo da una solución. Él no dice que hagas guerra espiritual. Él dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, hagan guerra espiritual y pónganse a reprender. No, eso es lo que dice. Dice aquí, si no tienen el don de incontinencia, ¿qué dice? Cásense. Pablo da una solución aquí. ¿Sabe qué? Si tú tienes continuamente el problema de la carne, entonces cásate. Me está siguiendo acá, que muchos de nuestros amados hermanitos que andan promoviendo la guerra espiritual usan estos textos para decir que el texto está diciendo aquí que tienen que entrar en guerra espiritual contra el diablo. Cuando el diablo ya fue vencido, amados, en la cruz. Me está siguiendo acá. No os tiente Satanás. ¿Qué quiere decir que no te tiente Satanás? Cuando tu carne, por causa del pecado que está en la carne, capítulo 7 de Romanos, Pablo 3 veces dice el pecado que mora en mí. Pecado, dice, esto es en mi carne, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, dice. Dice en mi carne. Yo he hablado de esto bastante. En tu carne está el problema. Este problema tiene que ver con la carne. ¿Sí? Pablo dice en el verso 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Esto tiene que ver con la relación matrimonial. Esto tiene que ver con sexo. Esto tiene que ver con las pasiones de la carne. ¿Me está siguiendo acá? ¿Por qué estas pasiones están desordenadas? ¿Por qué está la tentación? Bueno, eso viene por causa del pecado. ¿Y por dónde entró el pecado? Cuando Satanás vino y lo introdujo a Eva. Ahí en el Edén. Por ahí entró. Entonces cuando los profetas, cuando los escritores bíblicos hablan de esto, usan un lenguaje con un estilo literario. Y dicen en ese momento, Satanás, en otras palabras, estoy cubriendo un género completo. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? ¿Cuántos están entendiendo? Dígame ahí en el chat, en vivo, si usted está entendiendo esto, o en los comentarios. Si ya esta sesión no está en vivo, si ya quedó grabada y usted entró, déjeme saber ahí que está entendiendo en los comentarios. Si tiene alguna pregunta, hágala ahí. Nosotros estamos al tanto ahí para responderle, ¿sí? Gloria a Jesús. Pablo dice, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 18. Si usted viene conmigo, le voy a enseñar algo más aquí. 1 Tesalonicenses. Capítulo 2.
Dice el verso 18. Esto es otro texto que es muy usado a veces. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Wow. Si usted se da cuenta, y usted lee la historia ahí en el libro de los Hechos, usted se da cuenta de lo que sucedió con Pablo cuando él fue a Tesalónica y cómo tuvo que salir de ahí y cómo se levantó una persecución que venía de parte de los judíos. No, Pablo dice aquí que quería ir a ellos a visitarlos, pero Satanás los estorbó. No, hay personas hoy en día que piensan que vino un espíritu y se paró en el aire y se le puso delante de él y empezó ahí a estorbarlo para que no pudiera avanzar y que tenía una guerra espiritual y el espíritu estaba delante de él ahí tratando de pararlo. No, eso no es lo que está diciendo Pablo aquí, para nada. Si usted se da cuenta, aquí en el contexto nos damos cuenta de todas las luchas que tiene Pablo. Mira, en el capítulo 2 aquí dice el verso 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo de nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Y de dónde vino la oposición? ¿Se paró Satanás en persona y vino a oponerse a ellos? No, Satanás no puede hacer eso porque está atado. ¿Me está siguiendo acá? Pero la operación de Satanás por medio de los hijos de desobediencia, amados. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos concediese el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. Bueno, dice Pablo, nunca usamos palabras lisonjeras y sigue. En el verso 9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos. ¿Sí? Luego dice, nos encargamos y anduvimos, es digno de Dios y que os llamó en su reino de gloria. Dice aquí, porque vosotros, verso 14, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, que habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. ¿Quiénes fueron los que le hicieron oposición a Pablo en Tesalónica? Fueron los judíos. Si usted se da cuenta en el libro de los Hechos, usted se da cuenta que Pablo hicieron una revuelta y vinieron contra Pablo. Y eso lo hablé hace creo que 2 o 3 semanas en un estudio ahí que hablo de lo que sucedió cuando Pablo, antes de que Pablo llegara a Atenas y lo que sucedió en Atenas. Creo que el título del estudio tiene que ver algo con la idolatría. ¿Sí? Dice, los cuales mataron, verso 15, al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndole hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira a gran extremo. ¿Me está oyendo lo que estoy diciendo aquí? Gloria a Jesús. Y cuando llega al verso 18, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Cuál es la oposición? ¿Cuál es el estorbo? Los judíos que se levantaron para que Pablo no pudiera llegar a Tesalónica. Y le digo algo, amado, y la historia nos respalda esto, que la oposición que tenía Pablo era de los judíos, era de los religiosos, era de gente. Y Pablo dice, aquí le llama esto un estorbo de Satanás. Un estorbo de Satanás. Entonces, vemos aquí el estilo literario, cómo Pablo usa Satanás o diablo, hablando de un género que ha sido influenciado por una operación diabólica, por un diablo que sabemos históricamente que está destruido. Y no podemos negar el texto, amados. No podemos negar este texto. Entonces, Pablo está refiriendo a toda la maldad, las fuerzas del mal que operan en este sistema de cosas por causa del pecado
que fue introducido por el diablo en el Edén desde el principio. Pecado que ahora opera en nuestra carne. ¿Me está viendo acá? Jesús dijo que todas las cosas malas ya están dentro del hombre. Ahí en Mateo 15, 19, en Marcos 7, 21. Si usted viene conmigo, vamos a leerlo rapidito. Vamos ahí a Mateo, capítulo 15, verso 19. Dice, Jesús dijo esto: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ahí está, amados, claramente. Mire, la misma Biblia dice que la hechicería es obra de la carne. La gente piensa que la hechicería son demonios volando y que el diablo... No, amado, la Biblia dice que es obra de la carne. En otras palabras, el trabajo del diablo que fue hecho al principio, allá en el Edén, ese trabajo produjo una caída de tal manera que la raza humana empezó a degenerarse. A hijos del diablo. Jesús le dice ahí a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahí les dice claramente: hay hijos de Dios, hay hijos del diablo. Hoy en día, sí, hay hijos del diablo. Pablo dice claramente que ore para que sea librado de gente mala y perversa, dice. Para que seamos librados de hombres malos y perversos, dice ahí, porque no es de todos la fe. Seamos librados de hombres malos y perversos. El otro punto es que la operación del diablo después de la cruz es por medio de gente. Y eso está en Efesios capítulo 2, verso 2. Y este texto le tiene que dar claridad en todo. Dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, dice, el espíritu que ahora, note la palabra ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuándo es ahora, amado? En el nuevo régimen, en el nuevo pacto, después de la cruz. Ahora, una forma es la operación de antes, otra forma es la operación de ahora. Jesús dijo ahí en el capítulo 12 de Juan: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo desechado, que dijo, fuera en ese momento. Pablo dice, ahora, el príncipe de la potestad del aire, ahora, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Bueno, allá en Tesalónica eran judíos religiosos. Esos eran los hijos de desobediencia que se le pusieron a Pablo y lo estorbaron. Y Pablo le llama estorbo de Satanás. Porque ¿qué obra están haciendo? Están haciendo las obras del diablo. Están haciendo la obra de Satanás. ¿Me está siguiendo acá, amado? El texto que le mencioné, 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 2, seamos librados de hombres malos y perversos, porque no es de todo la fe. Hay una operación del diablo después de la cruz y es por medio de sus engendros. Es por medio de los hijos del diablo. Es por medio de los hijos de desobediencia. Es por medio de los que están en las tinieblas. Los que le dan rienda suelta a la carne. ¿Me está siguiendo acá? Pero estos textos no apoyan la llamada guerra espiritual o guerra de liberación o ministerio de liberación, que eso no está en la lista de ministerios, eso no aparece en la Biblia en ningún lugar. ¿Sabes lo que pasa con estos ministerios de liberación y con estos hermanitos que continuamente están peleando con el diablo y luchando en la famosa guerra espiritual? ¿Sabes lo que pasa? Que ellos minimizan lo que Cristo logró en la cruz. Y por otro lado, ellos supuestamente se están ganando el trofeo. Porque si ellos echan fuera a los demonios, ellos son los que le vencen al diablo en su guerra espiritual, entonces ellos tienen el trofeo de haber ellos vencido al diablo. Que sí, que Cristo no pudo hacer lo que él vino a hacer, pero ellos lo están completando. ¿Me está siguiendo acá? ¿Se está dando cuenta cuán ilógico es esto? ¿Cuán fuera de la palabra es esto? Que tú puedas lograr por medio de tu guerra espiritual lo que Jesús no pudo lograr en la cruz. No, amado, esa es mala teología. Jesús hizo un trabajo completo en la cruz. ¿Sí? Y vuelvo otra vez a Hebreos 2:14. Asimismo que de la misma manera que los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. El diablo está
destruido. ¿Me está siguiendo acá? Es mi oración que usted haya entendido esto que yo estaba explicando sobre lo que dice ahí primera de Pedro capítulo 5 verso 8. ¿Y cuál es el sentido literario de lo que es un león rugiente en este caso? O un mensajero de Satanás o del diablo, o un mensajero, un demonio que venga a bofetear a Pablo. Evidentemente estamos viendo la figura literaria y estamos viendo exactamente a qué se aplica y cómo se aplica. ¿Hay una operación del diablo? Sí, hay una operación del diablo por medio de los hijos de desobediencia. ¿Sí? Aquí le voy a dejar un video y una lista de estudios que yo sé que van a ser de bendición para su vida. Si no se ha suscrito, hágalo acá. Digo sus vidas. Seguimos adelante. Gloria a Jesús.